a cargo del profesor Mauricio López. Él es abogado de la Universidad de Chile también, Master in Business Administration, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, y nos trae hoy día una exposición sobre gastos estatales y la nueva reforma tributaria. Profesor López, encantados todos de oírlo. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a la Universidad de Concepción por esta invitación, sobre todo para honrar a la profesora Emily Fork. No tuve el agrado de conocerla, pero hice mi pequeña investigación al respecto, y realmente, como dijo Francisco, pucha que se extraña el autores, a profesores que vean el análisis jurídico de las normas tributarias. Yo soy de los que dicen siempre que el derecho tributario es un derecho adjetivo de todo lo que es el derecho sustantivo, el derecho civil, el derecho comercial. Siempre digo, volvamos a las bases, recuperemos el derecho comercial, recuperemos el derecho civil, y que eso sea el motor de análisis. Y una vez definido ese motor de análisis, volvamos a la norma tributaria. Y todas las discusiones que hemos tenido hasta la fecha han sido miradas bastante económicas, y como dijo Francisco, no nos invitan a los abogados. Pero como no nos invitan, yo me voy a hacer el invitado a este tipo de discusiones, y lo que voy a hacer ahora es tratar de ver una visión un poco más macro de lo que es una reforma tributaria y dónde estamos parados frente a la reforma tributaria. Y eso vamos a verlo a la luz de los gastos fiscales. Entonces, básicamente es, veamos cómo se ve esto en lo macro. Y si hay otras alternativas. Y si estamos discutiendo otras alternativas, o directamente cada vez que el Ejecutivo, sea del color político que sea, busca una reforma tributaria, vamos a ir sin más a discutir la misma, el fondo, el detalle, sin preguntarnos, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué necesitamos como país? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Vamos a mover esto por acá. Y como primera consideración, y lo que se nos ha dicho desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista político, es que si el Estado va a invertir más, necesita recaudar más. Ya desde la reforma de la ley 20.780 del año 2014, nos decían, como un gran eslogan, a gastos permanentes, recursos permanentes. Y hoy día se nos dice, como queremos invertir más como Estado, necesitamos recaudar más, y se nos ofrece un nuevo pacto fiscal. Entonces uno dice, ¿qué es un pacto fiscal? ¿Y de dónde parte este concepto? Porque si digo un pacto fiscal y soy abogado, y digo, bueno, me escucharán, nos podamos a poner de acuerdo, y va a ser algo que va a resultar por lo menos un acuerdo transversal. Y cuando uno busca la definición de nuevo pacto fiscal, nos encontramos con ciertas sorpresas, que primero es un acuerdo, y eso es bueno, es un acuerdo político. Es un acuerdo político explícito o implícito de los distintos sectores sociales respecto sobre qué debe hacer el Estado, legitimando el nivel de composición y tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su financiamiento. Es decir, es un acuerdo entre los contribuyentes y el Estado respecto de, por lo menos, el gasto público y la carga tributaria que vamos a tener que soportar como ciudadanos de este Estado. Y hasta ahí suena bien, y parece bien. Sin embargo, ya viendo desde el punto de vista más económico,
que es la materia que a propósito me quiero referir, pareciera ser que esta premisa de que el Estado para invertir más necesita recaudar más, no es 100% cierta, o por lo menos admite un cambio de enfoque, o parte de un paradigma que no es necesariamente del todo cierto. Porque si yo quiero invertir más, quiere decir que tengo temas de presupuesto fiscal, tengo básicamente varias vías para aumentar esos ingresos. Uno es recortar el gasto fiscal, que sería bueno discutir eso, como lo vamos a ver un poco más adelante. Dos, aumentar los ingresos. Y la otra, que lamentablemente no se discute tanto, es ampliar el tamaño de la economía. Con la lógica de, en la medida que la economía sea más grande, más va a ser la recaudación. Entonces, en el mundo ideal, ojalá que los gobiernos puedan reducir sus necesidades de ingresos, o más bien dicho, su déficit, y lo conviertan obviamente en superávit, pero sin dañar el crecimiento económico. Y eso es muy importante porque lo que vamos a ver va a ser simplemente evidencia. ¿Qué ha pasado con las últimas reformas que se han implementado? Y lamentablemente lo que vamos a ver, y es como les adelanto un poco la película, es decir, vamos a ver que las reformas sí han afectado a la economía. ¿Y eso por qué? Porque la reforma tributaria, independientemente de la magnitud, afecta la economía, y un ejemplo de ello lo acaba de decir Francisco con lo que está pasando respecto a la sociedad profesional. Entonces, está cambiando el comportamiento del contribuyente, del sujeto que está en esta economía y quiere realizar su actividad de la forma más tranquila posible. Entonces, siguiendo investigando, uno se encuentra con ciertos autores, como es Alberto Alesina, que es economista, no es abogado, es economista, de la Universidad de Harvard. ¿Y qué hizo este economista? Hizo una publicación en el año 2015 con un análisis de qué es lo que ocurrió con las reformas tributarias en 16 países de la OECD. La OECD, que entiendo que ustedes ya tuvieron una charla al respecto, y que parece como intocable, como parece una guía que nos ilumina y a la cual debemos seguir a ciegas. Y la OECD siempre ha dicho, oye, aumentemos la carga tributaria. Por lo menos eso se nos comunica a nosotros, al ciudadano de a pie. Sin embargo, en este estudio a 16 países de la OECD, efectuado por Alberto Alesina, señala que aquellas economías, aquellos países, aquellas jurisdicciones donde se ha aumentado la tributación y se ha reducido un poquito simplemente el gasto público, o bien el gasto público no se ha notado, son situaciones que no llevan al éxito. Y lo dijo políticamente, que no llevan al éxito para simplemente no indicar que son fracasos dentro de cada uno de los países. Porque tiene que haber un equilibrio naturalmente entre un gasto público y la carga tributaria que soportan los ciudadanos. Es más, y según lo que señala este autor, después de haber efectuado este análisis, es que si yo en una reforma tributaria, en una reforma fiscal, solo introduzco alza de impuestos, esa reforma a largo tiempo no va a surtir efecto, va a fracasar. Eso, independientemente de cómo esté redactada. Entonces acá tenemos hay que hacerle doble clic a este tema. Por un lado, a qué apunta la reforma tributaria, y dos, cómo está redactada la reforma tributaria, que al respecto a lo cual ya se refirió Francisco. ¿Qué nos dice la reforma tributaria presentada por el actual gobierno? La presentó el 7 de julio, en el boletín 15.170-05,
Y en su primera versión, la reforma tributaria buscaba recaudar un 41% del PIB, eso es 12.000 millones de dólares, y que el proyecto en sí, porque van a venir otros proyectos que también implican recaudación, iba a implicar un 77% de la recaudación total. Entonces, lo que ven en pantalla, ven simplemente cómo estaba distribuida la recaudación en cada uno de los ítems consagrados en en el proyecto de reforma, y me voy a ir con los grandes números, porque en evasión y elusión tenemos que un 48% del total de recaudación va a venir por ese sentido, por evasión y elusión. Y ahí está todas las modificaciones que ya vieron, que entiendo que en la sesión pasada, respecto de los cambios al Código Tributario, que algunos no se justifican, otros están mal hechos, otros ponen bienes jurídicos, bienes jurídicos protegidos en forma desordenada, porque nos altera el orden que usualmente teníamos, que el sentido común indica inclusive, pero se nos está diciendo que la evasión y la elusión va a implicar prácticamente un 49% del total de recaudación. Y eso es como una luz roja diciendo, oye, te vamos a tener un servicio de impuesto interno, una autoridad fiscal mucho más agresiva, que eventualmente no se requería modificar la ley para que ello sucediera. ¿Y eso por qué lo estoy diciendo? Porque parto de una premisa, y reitero el ejemplo que dijo Francisco respecto a las sociedades profesionales con una ley que estaba mal redactada. Cambia las situaciones, cambia los comportamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reforma tributaria va a cambiar comportamientos, sí o sí, siempre lo ha hecho. Producto de las indicaciones presentadas en octubre de este año, se proyecta una menor recaudación. Bajamos del 41% del PIB al 36% del PIB, pero sigue siendo muy alto. Pero el mensaje también está claro. El mensaje que nos da más allá del mensaje propio del proyecto de ley, la señal que eso nos indica es que nos vamos a enfrentar en todos los escenarios a un proyecto que simplemente busca recaudación. Y sin miramientos. Y cuando digo sin miramientos, es eventualmente, como ya dijo Francisco, y me agarro ahí, porque me pareció genial la forma de plantearlo, no importa el contenido jurídico de la norma, importa que ésta genere un efecto a nivel de la economía y a nivel del contribuyente, que es recaudación. Y en ese afán, se cambian o se pretenden modificar más de 14 cuerpos legales. Entre ellos, naturalmente, el Código Tributario, la Ley sobre Impuesto a la Renta, donde cambia su columna vertebral, pasamos de un sistema parcial o parcialmente desintegrado o integrado en algunos casos, a uno desintegrado, con sus bemoles, porque al final uno puede decir que va a haber casos donde vamos a tener integración o desintegración y así sucesivamente. Cambia la ley única de fondos, es decir, cambian toda la estructura tributaria. Pero no sin cambiar, y eso es lo interesante desde el punto de vista quizás más de técnica legislativa, sin cambiar la ley de la renta, sino que construimos todo un sistema nuevo, conservando la esencia de la ley de la renta, y eso nos obliga a colocar un montón de parches que generalmente no quedan bien a lo largo de, principalmente, la ley de la renta. Pero si yo lo veo eso en contexto, digo, a ver, ¿qué ha pasado con las reformas tributarias? Entre el año 1984 y del año 2014, lo llamamos la era del FUT. Tuvimos prácticamente 30 años de
de vigencia de básicamente un mismo cuerpo normativo, independientemente de las modificaciones y mejoras que hubo. Pero el sistema era uno solo. Y la verdad es que al principio no costó que empezase a funcionar, por sus bemoles, pero a la larga a lo largo de 30 años, uno puede decirse es que el sistema se asentó, el sistema funcionó, tenía sus bemoles, sus temas, podía haber sido mejorado, pero por lo menos logró cierta estabilidad. Y junto con esa estabilidad, entregaba mayor certeza jurídica. Y parece ser que no hemos olvidado de ese tesoro que es la certeza jurídica. Y este sistema, con sus bemoles, nuevamente lo digo, nos entregaba esa certeza jurídica. Ya lo conocíamos y sabíamos cómo funcionaba. Y era perfectible. La reforma tributaria del 2014 lo cambió. Se nos presentó como la reforma que cambia los últimos 30 años y efectivamente lo hacía. Pero desde el punto de vista de estabilidad jurídica, de estabilidad de las normas, nos vemos que el 2014 tuvimos cambios, después tuvimos otra el 2017, después otra el 2020 y así sucesivamente. Y acá, gobierno que entraba, gobierno que proponía su reforma tributaria, bajo el mismo eslogan. El eslogan era, para gastos permanentes necesitamos recursos permanentes. ¿Y cuáles son esos gastos permanentes? Los gastos permanentes básicamente siempre han sido dos, los principalmente enunciados: educación y pensiones. Entonces, algunos van a decir, oye, si es que por lo menos el gráfico que ven es evidencia que no nos hemos logrado poner de acuerdo en cómo queremos que funcione nuestro sistema tributario. Y ahora entramos a un nuevo eslogan, quizás, que es: hagamos un pacto fiscal. Pero con las consecuencias que tiene ese pacto, que es nuevamente falta de certeza. Y lo que tendremos que perseguir como abogados, como juristas, es principalmente la certeza jurídica. ¿Qué nos ofrecemos a nosotros, a nuestros hijos, a los inversionistas, para que logremos cierta estabilidad en el mundo económico en que nos desarrollamos? ¿Y qué pasa acá? Si uno empieza a analizar un poco más, y dice, bueno, veamos la estructura de los impuestos. ¿Cuál es el impuesto que más recauda? Y históricamente ha sido el IVA. El IVA representa más o menos un 51% de toda la carga no minera tributaria. Es decir, el impuesto más importante que tiene el fisco hoy día es el IVA. Y eso lo ha sido por los últimos 15 años. Y después uno dice, bueno, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué se produce ese fenómeno que el IVA sea tan relevante? Y algunos van a decir, no, es que los súper ricos no pagan impuestos, porque los que tienen más patrimonio hacen estructuras que les permiten no pagar. Eso es en parte verdad, pero tiene una gran mentira dentro también. La baja recaudación del impuesto a la renta se explica principalmente, y desde el punto de vista técnico, por las exenciones y la evasión. Y cuando hablo de las exenciones, es que hay un gran tramo de la población que está exento. Y en esta reforma también lo dicen, cuando dicen, oye, esta reforma va a afectar solamente al 93% de la población, perdón, al 3% de la población, me deja fuera a un 97%, y ese 97% va a estar principalmente exento. Entonces, si yo quiero gastos permanentes, sería bueno que la torta también se distribuya entre el mayor grado de la población. Y lo que estoy diciendo es políticamente inadecuado, políticamente no aceptable, pero técnicamente cierto. Y teniendo en cuenta esto, que toda reforma, aquí nos vamos a hacer
presente o toda reforma que queramos presentar como ejecutivo va a cambiar la economía de un país, va a cambiar los precios relativos de bienes y factores productivos y va a alterar las decisiones de la gente de los agentes económicos. Y simplemente ahí, reitero, sigamos el ejemplo que nos dio Francisco y leamos lo que está diciendo en la resolución 115 del año 2022, donde se le está ofreciendo a los distintos contribuyentes cómo no pagar IVA, básicamente. Es decir, eso me cambia la estructura, me cambia cómo yo hago, básicamente, el desarrollo de mi profesión. Entonces, esa es una grave, estamos hablando de temas sumamente delicados, sumamente graves, que es cómo voy a desarrollar yo mi profesión. Si lo voy a hacer, voy a realizarla a través de un estudio jurídico quizás grande, con capitales extranjeros, que eso va a implicar que voy a tener que estar grabado con IVA porque no voy a clasificar de servicio profesional, mientras que otro sí lo va a hacer y prestamos exactamente el mismo servicio. Entonces, las reformas no solamente buscan recaudar, o no van a generar solamente el efecto recaudar, y puede que no recauden nada, pero por cierto, que van a generar un cambio en el comportamiento del ciudadano. Ahora, si uno dice, perfecto, partamos por una premisa, todo ingreso fiscal o todo aumento de recaudación respecto al PIB refleja buenos servicios públicos, refleja realmente un estado de bienestar, y la respuesta es no. No necesariamente hay una correlación directa entre lo que es ingresos fiscales respecto al PIB por buenos servicios públicos en miras de este estado de bienestar. Y por ejemplo, y acá por no al tiempo, simplemente me voy a referir a Cuba, donde hay una recaudación del 37.5% del PIB, y si bien es cierto, los cubanos tienen ciertos servicios públicos, el estado de bienestar va mucho más allá, y yo no me atrevería a calificar como al estado cubano como un estado de, eh, de bienestar. Lo suyo ocurre con Eslovenia. Entonces hay una correlación que no es del todo cierta tampoco. Por otro lado, como les dije, desde el 2017, y es cosa de ver un poco los capítulos de política fiscal que tiene el Ministerio de Hacienda desde el 2017 en adelante, vamos a ver que los dos grandes temas a tratar son la educación por un lado y las pensiones. Y si hacemos un doble clic en educación, desde el 2014 hasta la fecha, ha aumentado el gasto en educación, eso es cierto, desde el 4% del PIB a un 5% del PIB. Se ha aumentado muchísimo. Y si hacen un doble clic en temas de educación, toda la reforma educacional, por los expertos, por los técnicos, decían, ¿saben qué? La estamos haciendo en forma incorrecta. Es decir, necesitamos una reforma educacional, pero no a nivel de educación universitaria, necesitamos a nivel de educación primaria. Y toda esa discusión, bueno, y desde el punto de vista político no se llegó a ese acuerdo, se privilegió la educación universitaria. ¿Y cuál es el resultado al día de hoy? Es que si tomo la prueba PISA, la prueba que hemos elegido para medir el efecto de la inversión en educación, desde el 2009 por lo menos hasta el 2018, no hay un crecimiento, un mejor rendimiento en la educación en Chile. Es decir, que todos los recursos puestos en la educación, más allá del desarrollo de la reforma educacional, no ha sido efectivo bajo esta mirada de la prueba PISA. ¿Y qué otra consideración que también llama la atención? Que desde el punto de vista de aumento del gasto fiscal, en crecimiento del Estado hay una correlación
bastante directa entre lo que es aumento de carga tributaria o aumento de recursos respecto del PIB por el crecimiento del Estado. Y eso aquí ha llevado que recientemente hubo un periodista que está diciendo, oye, haciendo una investigación, los funcionarios públicos del gobierno central han crecido más que la fuerza laboral. Es decir, pasando del 2005 desde 150 a el 2022 a 450.000. Es decir, prácticamente se ha triplicado en la fuerza laboral a nivel del gobierno, al nivel del Estado. Y la razón de eso es que no hay, el estatuto administrativo no te permite sacar tanta gente. Entonces, dicen, Vanessa, por favor, si puedes. Lo estamos acoplando ahí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, lo que dice que junto con todo lo que hay que hacer, también hay que tener un estatuto administrativo nuevo que permita generar lo que algunos llaman el estado de bienestar. Pero quiere decir que si seguimos con esta tendencia, uno podría por lo menos apostar razonablemente que si no hay un cambio en el estatuto administrativo, si no hay un cambio en cómo estamos invirtiendo lo que Chile está haciendo con los impuestos, básicamente, o con los ingresos, para hacerlo incluso más general, es altamente probable que siga creciendo el Estado y no llegue a quien te va a llegar. Entonces, como mensaje para terminar, si estamos hablando de reforma tributaria y estamos hablando de pacto fiscal, necesitamos una reforma tributaria, necesitamos un pacto fiscal que responda a una política tributaria que permita recaudar lo máximo sin afectar el crecimiento y la inversión. Y eso yo creo que tantos abogados como economistas, en general todos estamos de acuerdo. Y el pacto fiscal debe ser transversal. Y transversal, lamentablemente acá, lo estoy poniendo desde el punto de vista técnico, como no solamente aumentar la base, es decir, no solamente los más ricos, sino que todos participemos de alguna u otra forma en la recaudación, y también transversal en el sentido que exista justicia y equidad y igualdad respecto a lo que el Estado debe pedir a los contribuyentes, pero también lo que los contribuyentes le piden al Estado. Y lo que los contribuyentes le piden al Estado es ser un Estado que sea eficiente, que sea ojalá liviano y que apunte, si algunos quieren, al estado de bienestar, que ahí también tengo mis demoles. Pero si queremos eso, el Estado también, a mi juicio, tiene que participar de esto y decir, ¿sabes qué? Yo también me voy a regular, yo también voy a participar y yo también voy a quitar ciertos pesos que actualmente tengo. Muchas gracias. Gracias, profesor López, por esta exposición. Bueno, corresponde que en nombre del programa de Magíster de Derecho Tributario y del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Social de la Universidad de Concepción, despedirnos de la tercera sesión de las charlas técnicas de Derecho Tributario en homenaje a la profesora Elizabeth Emilford, y recordarles a todos quienes han participado el día de hoy que la última jornada de estas charlas será en el 14 de diciembre. Termino agradeciéndole al profesor Matus, director del Departamento de Derecho Económico, y por supuesto a nuestros notables expositores de hoy, los profesores López y Selamé. Así que muchas gracias, y a todos los participantes por haber concurrido el día de hoy. Gracias, Francisco, muchas gracias.